¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? No, Dios mío. En la resonancia, profe. En la resonancia. Ya. A ver, vamos a continuar el estaba. Y diapositiva, sí, ya. A ver. Ya. Bueno, muchachos, ya está la resonancia. Ya habíamos dicho pues, que algunas estructuras tienen esta característica debido a su comportamiento cuántico, ¿sí? Ya habíamos conversado pues que esto era característico del ozono, ¿sí? El ozono tenía diferentes pues, estructuras que implicaban que pues, tiene este contexto de que el enlace no debería dar la distancia que no debería reflejar la teoría, sino que la otra diferente. Y habíamos también hablado del ion carbonato, ¿sí? Vamos ahora a hablar en cambio de los ácidos especiales del fósforo, muchachos, ¿sí? Ahora, vamos a introducir el concepto de ácidos polipróticos, pero para eso vamos a hablar un poquito acerca de qué es un ácido, ¿sí? Verán, un ácido es una sustancia. ¿Qué han oído de los ácidos? La verdad, ¿alguien que me diga? ¿Alguien que me diga qué ha escuchado de los ácidos? Son buenos, son malos, se toman. Son malos. ¿Por qué? Tienen un pH bajo. O sea, pueden destruir, bueno, varios ácidos, ¿no? Por ejemplo, el que tenemos en el ácido gastrointestinal, parece que es, que, no sé, parece que escuché esto, no sé si esté bien que el ácido que es tan fuerte que puede destruir, o sea, materiales que son fuertes, un ejemplo, la madera, que es fuerte, ¿no? Claro que, Eso es verdad. claro que sí, claro que sí. O sea, un ácido tiene un carácter bastante agresivo, ¿sí? En términos técnicos, corrosivo, ¿sí? Entonces, los ácidos, pues en general tienen, digamos, esta reactividad bastante alta, y por eso es que interactúan de forma bastante agresiva con otros compuestos, como por ejemplo, como ya decía, la madera. O nosotros en el estomaguito sí tenemos ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces ese ácido pues provoca la digestión, ¿sí? Destruye las moléculas que vamos digiriendo por medio de la boquita, ¿sí? Y crean, que pues, le descomponen y el organismo eso aprovecha como nutrientes, ¿ya? Pues, algunos ácidos tienen este carácter agresivo, muchachos, ¿sí? Y principalmente tienen este carácter agresivo debido a su capacidad de hidrógenos ionizables, ¿sí? Ahora, ¿qué es un hidrógeno ionizable? Pues para eso nos vamos a acordar de este ácido, por ejemplo, este ácido que hicimos al comienzo. Está bien, ¿sí? Este es el ácido sulfúrico, ¿bien? ¿Sí? Entonces, miren, este ácido sulfúrico, su estructura de Lewis es así, miren, hay unos hidrógenos que están pegados al oxígeno, ¿sí? Entonces, estos hidrógenos tienen la facilidad de escapar de esa molécula, ¿sí? Y cuando escapan, crean radicales, y esos radicales serán el propio radical de hidrógeno, un protón, o el radical sulfato, que también es algo que hicimos, ven, estaba aquí. ¿Se acuerdan que usaron estos electrones y se cargaba con -2? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No hicimos ayer? No, ¿cómo no van a acordarse? ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Entonces, miren, esta capacidad que tienen los ácidos para perder hidrógenos les hace muy reactivos, debido a que empiezan a arrancar electrones de otras especies, y cuando arrancan electrones de otras especies, esto se crea una reacción en cadena, ¿sí? Y pueden alterar la composición química de las sustancias, como por ejemplo alguien decía, botamos ácido en la madera, entonces a la madera se le hace un hueco, porque la capacidad de intercambiar electrones es lo que hace que los materiales tengan comportamientos pues, diferentes a los que tuvieran si interactuaran con estas especies químicas muy reactivas, agresivas, corrosivas, ¿ya? Ahora, entonces, eso es un hidrógeno ionizable, ¿sí? Un hidrógeno ionizable es un hidrógeno que puede escapar de la molécula del ácido, ¿sí? O sea, es un hidrógeno que está pegado, o sea, que está enlazado al oxígeno, muchachos. Y esto crea un comportamiento, digamos, poliprótico en los ácidos, ¿ya? La mayoría de ácidos no tienen este comportamiento, el comportamiento lo tienen estos ácidos que tenemos aquí, ¿sí? Estos ácidos especiales del fósforo. Vamos a entrar digamos, a explicaciones más grandes. Sin embargo, lo que me interesa es que ustedes entiendan que estos ácidos de aquí tienen este comportamiento poliprótico, ¿ya? ¿Qué significa, no es cierto? Que tienen hidrógenos que pueden escapar. Si es que se presenta un hidrógeno ionizable, ¿sí? El ácido será monoprótico, porque mono significa uno, ¿sí?
Entonces, si el ácido es monoprótico, eso quiere decir que presenta un hidrógeno ionizable, eso quiere decir que ese hidrógeno está junto a un oxígeno en la estructura de Lewis y que ese hidrógeno puede escapar de la molécula, ¿sí? Aquí miren, en un ácido diprótico, en cambio, habrá dos hidrógenos ionizables. ¿Qué quiere decir eso? Pues que existen dos hidrógenos que están junto al oxígeno, ¿sí? Y que por lo tanto pueden escapar esa molécula, ¿ya? Ahora, en el caso del ácido pirofosforoso, miren, ya nos han dado haciendo la estructura de Lewis. Entonces tenemos aquí, vean, bueno, el algoritmo de cálculo, sí, que expresa pues las diferentes cantidades que tenemos que nos ayudan para controlar el número de enlaces, ¿sí? Entonces, miren aquí, como este ácido es diprótico, este ácido tiene dos hidrógenos ionizables, o sea, estos hidrógenos rojitos que están pegados al oxígeno. Esos hidrógenos pueden escapar, y cuando escapan, pues te dejarán estos electrones, ¿sí? Estos electrones verdecitos, y la molécula se cargue, muchachos, con -2, ¿ya? Por el contrario, existen otros dos hidrógenos que no son ionizables, o sea, que no están adheridos al oxígeno, sino más bien están adheridos al átomo central, y esto les imposibilita, digamos, ¿sí? Les deja impedidos de poder abandonar esa molécula. Y probablemente, pues, este comportamiento se dé debido a que el ácido, o más bien esto es consecuencia de que el ácido pirofosforoso sea un ácido débil respecto de los ácidos fuertes, como el nítrico, el clorhídrico, el sulfúrico, ¿sí? Por eso, porque no tiene chance de coger todos sus hidrógenos y pues ionizarlos a voluntad, ya que habrá dos que se queden atrapados, entonces máximo podrá formar una especie que tenga carga -2, ¿sí? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, porque estos ácidos que acabamos de ver en este momento, pues estos tres ácidos, tienen estructuras de Lewis que pueden llegar a causar confusión, ¿sí? Para eso vamos a hacer este mismo ejemplo, ¿sí? ¿Confusión en qué sentido? En que el cálculo dice que la estructura está bien, pero la evidencia experimental nos dice que la estructura está mal hecha, ¿sí? Miren, vamos a hacer. Por ejemplo, si tendríamos, bueno, vamos a anotar los datos experimentales, bueno, los datos del cálculo, ¿sí? Sería totales, dice 4, de ahí nos dice disponibles, 44, ¿sí? Número de enlaces, nos dice 10 y número de pares, ¿sí? De electrones no compartidos, eso nos dice 12. Ya, la estructura de Lewis presentada en la diapositiva era la siguiente. Dejaré las cosas. ¿Ya? Entonces, lo que necesito ahorita es que ustedes me ayuden contando eso, ¿sí? 10 palitos y 10 electrones y 10 pares de electrones ahí flotando. Y, bueno, habría ese puesto, no debía. Estaría acá. Aquí está. Sí, quiero que me den chequeando eso, por favor, ¿ya? Esta es la estructura que está presentada en la diapositiva. Ya, muchachos. Entonces quiero que me den, porfa, contando ahí que todos cumplan el octeto, que pues que haya esos 12 puntitos, de esos 12 pares de puntitos ahí flotando y que haya esos 10 palitos, ¿sí? Mientras yo voy a hacer otra estructura, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Ya contaron? ¿Da o Sí, no da? sí cumple con el octeto. Jóvenes, da. Muchachos, Sí, profe. ¿Qué profecía? Sí, da. no cambian, chicos. Ahora quiero que cuenten en azul y díganme si es que cumple o no cumple, por ¿qué fue? ¿Cumple o no cumple?
Sí, profe. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, miren, la teoría nos está diciendo, ¿sí? O sea, el algoritmo de cálculo nos está proponiendo que esas dos estructuras de Lewis estarían bien, ¿sí? Entonces, yo podría poner la de negro o la de azul y el profesor tendría que ponerme, pues, excelente, tendría que ponerme 10 puntos, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque a pesar de que el algoritmo de cálculo nos diga que las dos estructuras son probables, la que se lleva, digamos, la etiqueta de estructura bien hecha es la de color negro, debido a que ese ácido solamente tiene dos hidrógenos ionizables. En la estructura en azul, ahí tendría cuatro hidrógenos ionizables, porque no se olviden eso, los hidrógenos ionizables son hidrógenos que están adheridos al oxígeno, ¿sí? Entonces, para el caso del compuesto que estamos analizando, esto no sería posible lo que está expresado en la parte de arriba en negro o en la diapositiva. Entonces, estas estructuras suelen tener ese conflicto y por eso es que pues, se les dice que hay que tener especial cuidado, muchachos. Entonces, aquí, vean, ya tenemos hecha esta estructura del Lewis del H4PO5, pero lo que yo les sugeriría es que en la casa hagan esta del H3PO2, ¿sí? Y esta del H3PO3, ¿ya? Ustedes ya saben cómo, ¿sí? Hacen el algoritmo y no van a estar endeudados porque aquí saben que un hidrógeno ionizable quiere decir que solo uno de estos está pegado al oxígeno. Y acá abajo solo dos de estos están pegados al oxígeno. Entonces yo les recomiendo que esas estructuras las realicen y de ser posible que las memoricen, muchachos, ¿sí? Porque siempre se equivocan en esto. Si siempre preguntamos y siempre saben hacer mal estructura, siempre hacen lo que está en azul, los que pueden, pero los que no pueden hacer nada, pero los que pueden hacen lo que está en azul y no expresan lo que estaba arriba descrito pues en color negro, que sería esto de la diapositiva. Pero Inge pregunta, ¿Sabes? tendría que especificar que tiene dos, ele- ¿cómo es? Dos hidrógenos ionizables. Podría especificar, por ejemplo, ahí dice presenta dos hidrógenos y Mira, el ácido es diprótico, ¿sí? Aquí está especificado, ya porque te dice que el ácido es diprótico, ya sabes que tiene no, dos ionizantes. claro, ahí sería solo de buscar la forma de que solo queden dos hidrógenos al lado de los oxígenos, ¿verdad? Exactamente, Y ahí, exactamente. y ahí estaría cumpliendo lo que es el ácido, ese ácido. Sí, exactamente eso, sí. Pero yo en realidad, o sea, ustedes tienen que saber que estos tres compuestos sufren esa alteración, digamos, podríamos decir, ¿ya? ¿Sí? Sufren esa anomalía. Este y este, ¿sí? Solo esos tres, no hay otros que tengan, digamos, esta rareza, ¿ya? Entonces yo no tengo por qué decirles que este de aquí es diprótico, eso ustedes ya deberían saber. ¿Sí me cachan? Sí, profe. Porque ya deberían saber, porque ya les estoy enseñando, porque estoy diciendo que este es diprótico, entonces cuando ustedes miren, digamos en una prueba que yo les pongo esto, yo no tengo por qué decirles que esto es monoprótico, porque ahorita ya estamos viendo que lo es, entonces ustedes tienen que, pues, realizar la estructura de Lewis correspondiente y adecuada. ¿Sí me cachas? Profe, pero la Sí. estructura de Lewis hacemos, o sea, con los dos gráficos, o sea, de la estructura de Lewis normal y la otra que está en el hidrógeno ionizado. No, no, la otra no es necesario. O sea, si les llegase a pedir el anión, ahí sí pueden hacer esta, pero si no les pido, pues desde hasta de acá nomás, ¿sí? Porque miren, una cosa es pedirles que hagan esto, ¿sí? Fíjense en la diferencia. Una cosa es pedirles que hagan esto y otra cosa es pedirles que hagan esto. ¿Sí ven la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? El uno es una molécula, es neutra, y el otro es un anión poliatómico, ¿sí? Ahí es la diferencia, ¿ya? Entonces, digo, Pero del ustedes tienen que ácido hipofosforoso, cuando se lo hacía con el hidrógeno ionizado, no quedaba simétrico. Eso no importaría, ¿no? No te escucho, te escucho bien bajo, Chris. No sé si eres un poquito el volumen o me escribes, ¿sí? Para poder ayudarte mejor, ¿sí? Si Ahí, no, profe, escucha, ahí. le decía que en el ácido hipofosforoso no se quedaba simétrico cuando se hacía con el hidrógeno ionizado. No se quedaba simétrico. Ah, no importa, porque cuando ya pierden los hidrógenos ionizables, hay veces que la estructura de la simetría se pierde un poco. Es por el propio hecho de que ha perdido los hidrógenos. Pero sin embargo, se puede, ¿sí? Yo tenía por aquí la estructura, yo recién en la mañana me estaba haciendo, tenía que hacer, y estaba yo ahí. Sí, de hecho, la estructura de Lewis, cuando que tú me dijiste del hipofosforoso, cuando tú le haces,
y le haces perder el hidrógeno, de hecho ahí queda súper simétrico la estructura, ¿ya? Por eso digo, hagan la estructura, ¿sí? Hagan la estructura, muchachos. Y así no pueden hacer, ya, yo les ayudo, pero quiero que intenten hacer, muchachos. Quiero que intenten, ya, pero además eso tiene que estar hechito, ¿sí? Y si alguien no pudo, entonces bueno, ahí sí, bueno, ya los muchachos, les voy a colaborar, pero necesito que intenten, sí. Profe, ¿Qué pasó? una preguntita. Tengo dificultades para comprender. La otra diapositiva puede pasarle, por favor, para indicarle. ¿La anterior o la siguiente? A ver, la siguiente sería. Ya. Ahí, o sea, yo no lo entiendo todavía muy bien. Porque en la estructura va las flechitas de color rojo. Eso, por favor, si puede repetir o decir el hecho de por qué van ahí. Es que mira, el oxígeno tiene que cumplir 8, ¿sí? Entonces mira, aquí están los electrones del oxígeno, 2, 4 y 6. Como el oxígeno necesita 8, el fósforo le da 2 para que complete el octeto, ¿sí? Es por eso. Pero no se le podría poner o sea, el enlace como en los otros casos. No, porque si es que le da solo un electrón, el oxígeno hace 7 y no cumple el octeto. Ya, profe, gracias. Porque acuérdate, Ramiro, que esta de aquí es un electrón del fósforo y un electrón del oxígeno, ¿sí? Entonces, si tú aquí pones un electrón del fósforo y uno del oxígeno, o sea, tiene 2 aquí, ¿no es cierto? Y los 5 del oxígeno que quedaron flotando hacen los 7, ¿sí? Entonces no tiene 8. No se puede expresar de esa manera. ¿Sí me cachas? Sí, profe. Y, ¿Seguro? y la flecha, profe, reemplazaría, o sea, se podría cambiar la flecha por dos rayas normales. No, porque una cosa es un enlace doble y otra cosa es un enlace coordinado. Vamos a la pizarra, ahí están confundidos ahí. Sí, profe, por favor. Miren, miren, muchachos. ¿Sí? Esto voy a borrar. Verán, muchachos. Ustedes siempre tienen que contar que existe el octeto, ¿sí? O sea, miren, una cosa es que esto ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué implica si está una raya? Implica que el fósforo tiene un electrón ahí y que el oxígeno tiene un electrón acá primero, ¿ya? Ahora, entonces, ¿cómo quedaría el oxígeno acá abajo si ese fuera un enlace covalente simple? No olviden que el oxígeno tiene 6, entonces, vean, ahí están los 6 del oxígeno. El oxígeno tiene 8 con el que le dio el fósforo, Ramiro, ¿sí o no? ¿Cuántos tiene? No, ¿Cuántos? Cuenta, cuenta, ¿cuántos tiene? Cuenta, cuenta. o sea, 6, 2, 4, 6. 6 azules le veo, pero con el que les dio tiene 7, Eso, ¿y cuántos debe tener? 8. Entonces, ¿el oxígeno ahí estaría bien o estaría mal? Está mal. Está mal, por eso es lo que no hace eso. Simplemente aquí lo que se está haciendo es, mira, el propio fósforo, o sea, aquí está el oxígeno con sus 6 electrones. Mira. Entonces, ¿qué hace el fósforo? El fósforo coge 2 electrones y le da eso, en un enlace covalente para que cumpla los 8. ¿Sí le ves? Sí, profe. Ya, porque estos 2 electrones son del fósforo, o sea, esta flechita está, o sea, estos 2 electrones del fósforo, ¿sí? Están haciendo las veces de esta flechita, porque eso significa 2 electrones de un mismo átomo. Ahora, ustedes no pueden poner esto, porque ¿eso qué significa? O sea, esto es diferente de la flechita. Porque recuerden, esto es 2 electrones de un mismo átomo. En cambio, aquí hay un electrón de un átomo, otro electrón del mismo átomo, y aquí hay un electrón de un átomo diferente y un electrón de un átomo diferente. O sea, aquí en estas dobles flechas hay 4 electrones de átomos diferentes, y aquí hay 2 electrones de un mismo átomo. Eso no es igual. ¿Sí me cachaste? ¿Quién me preguntó eso? ¿Sí me cachaste? Sí, profe. Sí, entonces, pilas con un enlace doble, nunca será igual a un dativo, muchachos. Es cuestión de conceptualidad. Estamos hasta ahí, muchachos. Ramiro y Joel. Sí, profe. Sí, profe, Gracias. gracias. Chévere, chicos. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta de esta estructura? No sé si quizás me salté. ¿No? ¿Estamos bien? Pues eran pilas, ¿no? Sí. Ahora las estructuras de Lewis de estos de aquí, estamos diciendo, ¿cierto? De este y este de acá, ¿sí?
para que, ya desde eso les digo, yo les sugeriría que eso es, mejor dicho, de memoria, ¿sí? Yo les sugeriría eso porque es la apuesta, es a poner eso mismo, y eso mismo han de ir a hacer mal, ¿sí? Entonces, pilas, ¿no? Esto tienen que, pues, ya estar bastante familiarizados, y ya y hacerlo, ya interiorizar ese conocimiento, muchachos. Entonces, solamente son esos tres, ¿sí? Con estos debemos tener cuidado. Son los ácidos especiales, casos de ácidos polipróticos. Listo, jóvenes. Bueno, vamos a Profe, continuar pues con los ejercicios, ¿sí? Vamos a continuar con los ejercicios de la guía. profe, Bueno, ¿puede repetir que era un hidrógeno ionizable, claro por que favor? sí. Mira, un hidrógeno ionizable es un hidrógeno que está anclado al oxígeno, o sea, estos, mira, estos, porque están pegaditos al oxígeno. Esos son hidrógenos ionizables, ¿sí? Por lo tanto, esos hidrógenos pueden abandonar esa molécula. Y en vez de ese hidrógeno, entraría un electrón y eso hace que la molécula se cargue. Estos de aquí arriba, mira, estos no son hidrógenos ionizables, estos no son. ¿Por qué? Porque no están adheridos al oxígeno, sino están adheridos al átomo central, ¿sí? Entonces esos no pueden salir, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya te dice la diferencia? Sí, ya entendí, gracias. Mira, muchachos, mira, mira, Profe, mira. esos tres compuestos que nos dio son los únicos que tienen hidrógenos ionizables, o no? Estos no son los únicos que tienen hidrógenos ionizables, porque hay más compuestos que tienen hidrógenos ionizables, sino que esos tres que están ahí presentan esto, que tienen hidrógenos que son ionizables e hidrógenos que no lo son, ¿sí? Ah, ya. Gracias, profe. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, el que teníamos del ácido sulfúrico, ¿ya? Este H2CO4, aquí todos los hidrógenos pueden salir, entonces aquí pues no hay esa restricción. Los tres que vimos recién, estos tienen hidrógenos que pueden salir e hidrógenos que no lo pueden hacer, ¿sí? En los otros ácidos, en cambio, todos los hidrógenos pueden salir, ¿sí? Gracias, profe. Mira, muchachos. ¿Alguna otra cosa más? Profe, ¿cómo es eso que pueden salir? No lo entendí bien. O sea, se pueden ionizar, o sea, se hacen un ion. No, pues este se va. ¿Cómo? Se queda aquí el electrón del oxígeno y entra un electrón aparte, como hacíamos ayer, ¿te acuerdas de eso que hace? Le carga, ¿ve? Menos uno. ¿Sí ves? Ah, ya. A eso me refiero con que pueden salir ionizables, se pueden abandonar y eso hace que se cargue, digamos, el radical. Sí, en cambio estos no pueden Y, hacer eso. y eso, ¿cómo es la reacción del ácido? A lo que, por ponerle así, destruye, comienza a destruir. ¿Qué hacen? Cuando comienza a destruir los hidrógenos, ¿salen para que comience a ser activo, por ponerle así, agresivo? Claro, salen los hidrógenos y también salen esos radicales negativos. O sea, salen los hidrógenos como en forma de cationes y salen estos radicales en forma de uniones y empiezan a atacar otras sustancias. O sea, empiezan a transformar la materia, ¿sí? Por ejemplo, pues digamos que tienen una roca, ¿sí? Una roca, no sé, una roca ya de, no sé, de carbonato de calcio, ¿ya? ¿Sí? Calizo, cemento, ¿ya? Que, no, es un elemento del cemento, ¿ya? O si no, la cementina, ¿sí? Una piedra, ¿ya? Entonces, si esta piedra le ataca un ácido, le empieza a cambiar su química, o sea, le puede transformar en CO2, por ejemplo, más cal, ¿sí? Y esta cal le puede transformar en átomos de calcio, más átomos de oxígeno, ¿sí? ¿Ya? Y ven, este CO2 se va a la atmósfera, la cal se deshace rápido, ¿sí? Y el oxígeno también empieza por tener un comportamiento. Por eso es que ven que muchas veces cuando el ácido va cayendo, empieza como que a crearse una especie de vapor, porque la mayoría de materiales tienen Sí. oxígeno en su interior. ¿Se han visto esa reacción de ácido cuando cae en algún lado? ¿Qué pasa? Sí. Sí, es por eso. Entonces van cambiando, o sea, ya van haciendo que la molécula no sea compleja como teníamos al comienzo, sino que se vaya separando en sus componentes individuales. Eso causa los ácidos, pero eso todo es mediante transferencia de electrones, porque no se olviden que un enlace químico se da en la capa de valencia. ¿Sí? Los electrones internos no tienen nada que ver, lo que tienen que ver es la capa de valencia, y el hecho de que un ácido venga y empiece a alborotar esa capa de valencia, ahí ya todo se descontrola. Es como, han tenido la oportunidad de ir a esas fiestas que tienen hora loca.
Sí, o un cumpleaños que tenga hora loca, no sé, no han ido nunca. Sí, Sí, profe. profe, sí. ¿Qué Sí, pasa? Profe, ¿Qué pasa en la sí. hora? O sea, loca, ¿no? Comienzan ¿Qué a hacer. puede Apaga- diga, pues? apagan las, Viene rapidito. A ver, Joel, ¿qué pasa en la hora loca? solo he visto que apagan las luces de ahí. y Se dan van a a bailar. bailar. Les ponen a bailar. Pero por eso, o sea, aquí la gente está inquietita, ordenadita, ¿o qué pasa en la hora loca? Está la gente alborotada por todos lados. Alborotada. ¿No ven? Entonces, eso pasa cuando un ácido le ataca un material. Ahorita esa capa de valencia empieza como en una hora loca y se empiezan a alocar, así empiezan a ser reactivos unos con otros, se empiezan a desfragmentar, se empiezan a dividir, a formar compuestos cada vez más simples, ¿sí? Y eso es el poder que tienen pues los ácidos en este caso, muchachos, ¿sí? Ahora, hay ácidos que este poder corrosivo pues es bastante fuerte, como el ácido perclórico, ¿sí? O como el ácido sulfúrico, ¿sí? Y hay ácidos pues, que no tienen, digamos, esta capacidad, como por ejemplo el ácido cítrico, ¿sí? Que uno así se le pega un limoncito y todo bien, ¿ya? O por ejemplo el vinagre, el ácido acético, pues uno va y pone una lechuguita, una ensaladita, no pasa nada, ¿sí? Más bien sirven para, digamos, tener un contexto de, de consumo, ¿sí? Para sentir los sabores, ¿sí? Pero ya no No habría cómo elevarlos a un nivel que sean ácidos fuertes. ¿no? Porque es la propia constitución, ¿sí? Es la propia fuerza de los ácidos. La fuerza de los ácidos de ustedes han de ver en segundo semestre. Los que tengan química 2 ya se han de poder enterar de eso, ¿sí? Los demás, pues, ya, bueno, continuarán con sus áreas específicas del conocimiento, ¿sí? Y como Inge, digo, por ejemplo, y no puedo hablar mucho lo aquí. que prueban, ponen un ácido para probar el oro, por ejemplo. Claro, Ese, el oro, por ejemplo, poniéndole como como un compuesto, como un elemento, ¿qué tan resistente a los ácidos es? ¿O muy, es solo resistencia o solo es resistente a un ácido en específico? no, el oro en general es un ácido es un metal muy resistente a ácidos. Ahora, claro que no es que no los ácidos no le hacen nada. Si ustedes cogen y ponen oro en ácido nítrico, el oro empieza a hacerse como una colada, ¿sí? Como una colada media amarilla, media tomate, ¿sí? Es porque está atacando el ácido a su estructura, pero como el oro es un metal un poco noble, entonces no se deja atacar mucho. Pues ustedes hacen lo mismo con hierro, el hierro se va a disolver en ese ácido. Sí, se va a formar una mezcla prácticamente homogénea. En cambio, si lo hacen con oro, el oro va a empezar a formar como una colada, como que fuera una miel que está ahí, que todavía no se logra mezclar bien, es por las propiedades del propio metal. De las fuerzas de los ácidos, no puedo extenderme aquí mucho porque tendríamos que tener un conocimiento un poquito previo, ¿sí? Y pues no me alcanzaría el tiempo, y aparte pues sería muy complicado pues que vayan siguiendo el hilo, no porque ustedes no puedan, sino por el propio hecho de que les falta un poquito más de conocimiento, ¿sí? Pero en fin, o sea, los ácidos tienen bastantes propiedades, ¿sí? Como digo, yo los que, bueno, tengan la oportunidad de tomar química 2, van a encontrarse pues con esto, sí, van a ir a estudiar las maravillas pues, que nos ofrece el estudio de los ácidos, muchachos. Profe, ¿y los ácidos con el tiempo se pueden llegar a estropear? En cierto sentido, sí, porque todo reactivo tiene una fecha de caducidad, ¿sí? Por la propia degradación, o sea, es como un material normal, o sea, por ejemplo, un material de plástico no te dura para toda la vida, se va degradando, el color se va desgastando, ¿sí? Siempre es eso, por acción del propio medio, el aire es un elemento oxidante, ¿sí? Debido a que tiene una cantidad pues, apreciable de oxígeno, entonces siempre se van degradando, ¿sí? De eso igual de la oxidación hablaremos más adelante, chicos. Pero siempre todo material se va degradando por el propio entorno oxidante que tiene. Vivimos en una atmósfera pues, que tiene una cantidad de oxígeno bastante generosa para que los organismos vivos lo puedan aprovechar. Bueno, bueno, vamos a las preguntas. Miren, dicen dibujar estructuras de Lewis de la siguiente especie química. Pues del ácido sulfúrico ya hicimos, del amonio ya hicimos, del OH ya hicimos, del ácido clorhídrico no hemos hecho. Pues hagamos aquí ponemos H, CL. Entonces, miren, cuando son sustancias, compuestos diatómicos, ¿sí? Ahí suele ser muy facilito, porque pues no tendrán digamos, gran misterio en las que tienen. O sea, sabemos que el hidrógeno siempre forma enlaces covalentes simples, y sabemos que los de la familia 7A, máximo un enlace covalente, entonces esto nos queda perfecto, porque sabemos que pues, este cloro va a compartir un electrón con este hidrógeno, que también tiene su electrón por ahí, entonces va a ser un enlace covalente simple,
El clorito, pues como tiene 7 electrones de valencia, esos 7 quedan ahí. ¿No? Pues, si quieren, pueden hacer el cálculo y también va a funcionar. ¿Sí? Ese es facilito, no tiene mayor complejidad. Vamos ahora con el agüita. ¿Sí? El agua, en cambio, sabemos que el átomo más electronegativo no puede ir al centro. ¿Sí? O sea, siempre el menos electronegativo va en la mitad, pero aquí el hidrógeno no puede ir en la mitad, es decir, siempre que el hidrógeno nunca va en el medio, entonces no queda de otra, pues que el oxígeno sea el que haga de átomo central, ¿sí? El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, ¿ya? Entonces, esos 6 electrones de valencia, ¿qué va a hacer? Va a compartir en enlaces covalentes simples con su amigo el hidrógeno, ¿ya? Para que el oxígeno forme el octeto. El hidrógeno, pues los electrones de una orbital saturada. Así, si quieren pueden hacer el cálculo y les va a dar exactamente lo mismo. ¿Estamos ahí, muchachos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Acordarás en de esto. ¿Sí? Acordarás en de eso, ¿ya? Ahora, sigamos, porque tenemos el CO2 que ya hicimos, y tenemos el ácido oxálico también que ya hicimos, y tenemos el ácido carbónico que ya hicimos, tenemos el H2PO4 que también, pues está mal, ¿no? Ese H2PO4 está mal hecho, eso no existe en la naturaleza, eso no podemos hacer. Volarán, ¿sí? No sé qué querían poner ahí, pero está mal, ¿sí? Aquí dice el ion carbonato que ya vimos en las estructuras resonantes, nos falta ya este CO2. Ahora vamos a ver. Tenemos el S o 2. Miren, aparentemente, sí, esta estructura de Lewis es relativamente sencilla, ¿ya? Sino que no hay que dejarse sorprender. O sea, verán, cuando digamos, son compuestos, digamos, de bastante difusión, suelen ser las estructuras sencillas, pero luego cuando son compuestos diatómicos, como el HCl, que no es sencillo, pero cuando así son compuestos que tienen 3 átomos, a veces no hay que confiar, si puede darle sorpresa. Entonces, yo les sugeriría que realicen el cálculo. Si realizamos el cálculo aquí mismo, va a quedar 1 por 8, ¿cierto? Más 2 por 8, sería, porque es 24, ahí sería disponibles, 1 por 6, más 2 por 6, ¿ya? Este sería 3 por 6, 18, sería el número de enlaces, sería 24, menos 18 queda 6 para 2, eso queda 3, número de pares, ¿cierto? De electrones no compartidos, eso sería 18 por 2, menos 24 para 2. ¿Cuánto? 6. 6. Chicos, confirmen, ¿sí o no? Y 6, profe. Vamos, ahí agiliten esa mente, ¿sí? Con esos deditos, vamos, ahí en la calculadora, ¿sí? Perfecto. Entonces, el azufre tiene que ser el central, porque es el menos electronegativo, ¿ya? Después haremos simplemente, pues, los oxígenos le van a rodear, como nosotros ya bien conocemos, ¿sí? Producto de esto, pues, vamos a generar esos 3 enlaces, ¿ya? Y los 3 enlaces, ¿sí? No puede ser así, muchachos, porque ahí se quedaría sin nada, no, no sé, sin chance. Lo que puede ser es, por ejemplo, esto, ¿sí? Vean. Entonces, para ver si es que eso está bien, tendríamos que ver que cumple el octeto y que además me cumpla esto. ¿Sí? No. Entonces, primero comienzo con el oxígeno, vean, 4, 5, 6, por su familia, 7 y 8, perfecto. ¿Sí? Ahora, el oxígeno ya cabe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No cumple, ¿sí? No cumple, entonces no, ahí no es un enlace simple, ¿sí? Pero tiene que haber 3 enlaces. Entonces, la única manera que eso se cumpla es que el azufre le esté cedando sus 2 electrones a luz. Entonces, ese no es un enlace simple, es un enlace covalente, pero coordinado, para que el oxígeno cumpla los 6. Mire, cachas, amiguito, tú que estabas con ese problema. Sí, profe, sí, ahorita eso mismo le iba a decir, gracias, profe. Ustedes se dan cuenta con eso nomás, ¿sí? Simplemente tienen que llegar al octeto cumpliendo los parámetros del cálculo. Ustedes se dan cuenta si es un enlace simple, si es un enlace relativo, si será un doble. Ya dependerá de cada ejercicio. Ahora, el azufre también debe tener otro. El azufre tiene aquí, vean, 1, 2, 3, 4,
5, 6, ¿cierto? 7 y 8. ¿Sí? Entonces eso está pues, perfecto. Me quedo con esa estructura del Lewis. Nada, ¿no? Entonces, esta estructura bueno, nos puede haber un poco de sorpresa. ¿Sí? Sin embargo, pues como ya tenemos el cálculo, entonces no se va a hacer complicado. Son tres enlaces. Entonces tenemos que acomodar de acuerdo a que los átomos cumplan los 8 electrones. En este caso, pues los dos, el azufre y el oxígeno. Entonces, listo. Vamos con el siguiente, que sería el clorato de potasio. ¿Ya? Pues ahí pongamos potasio, listo, clorito, ¿ya? El oxígeno 3. Ya les dije yo, jóvenes, ¿qué hay que hacer ahí? Primerito, ¿qué hay que hacer? El menos electronegativo al centro. No, Los estados de oxidación. hay que ver los estados de oxidación, muchachos. ¿Por qué? Porque necesitamos ver a qué nos enfrentamos. Entonces, miren, como yo dije, un metal, cuando un metal está ahí, siempre no se lancen directamente al ruedo, sino que cuando un metal está ahí, analicen primero los estados de oxidación. O sea, el potasio, al ser alcalino, pierde un electrón. Pierde un electrón el potasio. Entonces, eso implica que si la molécula es neutra, aquí hay un menos uno. Como el potasio ha perdido un electrón, no tiene estructura de Lewis. No se puede representar porque no está compartiendo. Ningún electrón de su valencia está perdiendo. Entonces, el potasio, nada que ver. Con lo que me quedes con esto, con el ion clorato. Y este sí tiene estructura de Lewis. Entonces, ahí empiezo, ¿ya? Vamos ahí con los totales, sería bueno, un cloro, 5 por 8, más 3 por 8, ¿sí? Sería 4 por 8, 2, y sería disponibles, sería pues 1 por 7, más 3 por 6, ¿qué más? Menos la carga. Para que menos la carga, por favor, menos la carga, menos 1, ¿cuánto? Pues, chicos, ¿cuánto? 26. Sí, ¿Confirme? 26, 26. 6. Pues aquí hacemos números de enlaces. Sería 32 menos 26 sobre 2. ¿Cuánto? 3. ¿Sí? Número de pares, ¿cierto? De electrones no compartidos. Sería 26. Pues. 26 por 2 menos 32 sobre 2. 10. Bien. ¿Ya? ¿Verdad? Bien. Listo, bien. Aquí no vamos a estar aquí dándole mucha lata a esto. Ya sabemos que el cloro es el menos electronegativo, entonces van de bien. ¿Ya? Los oxígenos ya sabemos que tienen que rodear. ¿Sí? Y el derecho, una de la familia 7A, máximo un enlace simple. Y si llegara a necesitar más, ¿qué voy a poner? Enlaces ordenados. ¿Cómo es? Coordenadas, ¿cierto? Entonces 3, y aquí dice 3, ¿vieron? Si seguimos todas las recomendaciones que hemos visto, pues esto es sencillo. ¿Sí? Entonces el clorito ya le dio 2 al oxígeno de arriba, entonces el oxígeno con 6 electrones está tranquilo. Más 2 del clorito, tiene los 8. Bueno, me ocurre al lado de la izquierda, ¿sí? El clorito debe tener 7 electrones de valencia. Ahí están los 7 del cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más 1 que le acolita el oxígeno, 8 octeto. El oxígeno tiene 6 electrones, ahí están los 6. Pero como es anión, menos 1. Facilito. Pero como no teníamos que expresar solamente al ion clorato, sino al clorato de potasio, ¿ya? Ah, ¿estamos? Profe, yo tengo una duda. Claro que sí. Cuenta. Digamos que en vez de o sea, en un compuesto hay un hierro de metal, ¿no? Y, o sea, ahí tiene dos oxidación, tendría que ver con todo, o sea, tendría o sea, sacar la estabilización de toditos y ver con cuál de los dos hace cero, ¿no? Y con eso trabajaría ese ion o, si no.
o cómo es. No entendí la pregunta. O sea, digamos que es un hierro, ¿no? Que tiene dos estados de oxidación. O sea, ¿con cuál de los dos sería? Hierro más O sea, cero, hierro más tres, dices tú, ¿cuál elige? ajá, Pero es que este solito no le puedes pesar, tiene que estar con algo más. por eso, o sea, si te estuviera con algo más, o sea, ¿con cuál tendría que hacer? Pero, o sea, ahí quería que ver, por ejemplo, si tuvieras esto, por ejemplo, si tuvieras esto, o sea, esto, Exactamente. ahí tienes que ver la carga, ¿sí? Así, o sea, tendría que ver la carga de todito y ver con cuál de los dos de oxidación se hace cero. Claro, porque tú tendrías que ver ahí, o sea, como el hierro es un elemento que tiene más 2 o más 3, no solo tiene un positivo, ¿no es cierto? Entonces, ahí que te toca? Te toca, A pues, ver, el más electronegativo, el oxígeno, es menos 2, porque dos, son 8, ¿sí? 8. Ahí Y ahí te sería azufre, ¿con qué estado con de el, oxidación puede trabajar? Pues voy a poner aquí, el sí, de hierro podrías lanzar de 1 más 2, ¿sí? más 2. Sí, podrías Ahí lanzar, sería 6. comprobar, ¿sí? Si es que te da, Ajá, ¿sí? Ahora, ¿el hierro puede tener más 2? Sí, puede tener más 2. sí. ¿El azufre El puede azul. tener más 6? Sí, ¿Listo? Y esto me da más 8. Y ya y le está. hace 0. En cambio, si tú, digamos, aquí ponías en vez de más 2, llevas por más 3, ahí tenía necesariamente que ser el azufre más 5, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Y el azufre no tiene más 5. Exacto, entonces el más 3 has elegido mal, ¿viste? Ah, sí, sí. Esa era mi pregunta, profe. Gracias. Eso, muchachos. Entonces, dije, cuando hay esos metales, es mejor probar primero con el más electronegativo, ¿verdad? Claro, siempre, siempre. Siempre, siempre más electronegativo. Es la valencia negativa. Entonces, por ejemplo, cuando sería estructuras de Lewis, los de la familia 1 y 2A, si hubiera un metal de la familia 1 y 2A, es mejor hacer primero con el metal, ¿verdad? Que tiene más 2 y lo que debe tener el otro, lo que está al lado. Sí, ahora lo siguiente, metales alcalinos y alcalinos térreos, sí, por lo general no tienen estructura de Lewis, ¿sí? Verá que les digo, metales alcalinos y alcalinos térreos, por lo general no O sea, tienen. si está un metal solo, no tiene estructura de Lewis, pero junto así, ejemplo, con un hierro, el azufre y el oxígeno, ahí sí ya tendría. ¿No? El hierro tampoco tiene No, estructura no, de no. Lewis. Ahora, No tiene, sino que solo sería de ver cuánto ha perdido, ha ganado los electrones, ¿verdad? Eso. exactamente, pero el hecho de que sea metal no quiere decir que no tenga estructura de Lewis, cuidado con eso, ¿sí? Por eso, Solo los de alcalinos y alcalino tercios. exacto, por lo general los alcalinos y los alcalinos térreos no deben tener estructura de Lewis. Ahora, hay compuestos, ¿sí? Que pueden tener metales y que sí pueden tener estructura de Lewis. Eso veremos más adelante, ¿sí? Profe, o Bueno, sea que el de abajo, el que está ahí abajo, ese mismo que está haciendo, si le ponía en la estructura de Lewis, o sea, sin el paréntesis, no, normalmente con el potasio ahí estuviese mal hecho. claro, o sea, no puede ser una estructura de Lewis de eso, porque ahí hay electrones que se pierden y que se ganan, ¿sí? La estructura de Lewis no expresa el ácido iónico, se expresa el ácido covalente, ¿sí? Ya, profe. Ahora, esto que está acá no es una estructura de Lewis, ¿sí? Lo que está en negro no es una estructura de Lewis, una estructura de Lewis es solo lo que está aquí en azul. En negro hay una representación de un enlace iónico con base en una estructura de Lewis, que es diferente, ¿no? ¿Sí? O sea que si me pidieran solo la estructura de Lewis, podría poner solo lo que, es solo lo que está adentro, ¿no? No lo de afuera, no sé. Y claro, pero tienes que expresar la sal, entonces necesariamente tienes que poner el metal que Ah, sea ya. lado, ¿sí? Sí, pero eso no quiere decir que la estructura de Lewis sea todo, sino solamente la parte del ion poliatómico. Eso nada más. Listo, muchachos. Bueno, está buena la pregunta. ¿Vamos a otra pregunta? No. Bueno, vamos todos avancemos hacia la guía 27. A ver, 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 vamos a la guía 27. Vamos a ver ahora estructuras de Lewis, pero de funciones orgánicas. ¿Sí? Esto es algo que creo que ya ustedes es muy familiar, creo, no tendría por qué causar pues, gran problema. ¿Sí? Entiendo que un año entero pasaron viendo química orgánica en el colegio, o no, me equivoco. Sí, profe.
Ustedes deben estar, pero filísimos para eso. De hecho, yo tendría que exaltarme hasta que ustedes ya deben saber estar derecho y al derecho. Orgánica fue lo más difícil, profe. Pero bueno, o sea, como siempre se olvidan, todo se olvida. Vamos no vamos a ver, obviamente, como la complejidad que ustedes ya pudieron tener la oportunidad de hacer en el colegio, debido a que tuvieron un año entero para ver esto, ¿sí? Acá, pues, vamos a tener apenas menos de 2 horas, como se pueden dar cuenta, ¿sí? Pero vamos a tratar de dar una visión general a las funciones orgánicas respecto de enfocándonos en su nomenclatura en términos muy básicos y más en su estructura de leyes, ¿ya? Entonces, primero vamos a hablar de los compuestos orgánicos, ¿sí? Los compuestos orgánicos, sí, se derivan o tienen ese significado debido a que, pues, estos se obtienen de los organismos vivos. O sea, los organismos vivos están formados de compuestos orgánicos, ¿sí? Y el rasgo más característico de un compuesto orgánico es que posee carbono, ¿sí? No existen compuestos orgánicos que contengan carbono, ¿sí? Para que un compuesto sea considerado orgánico, debe tener carbono, ¿sí? Y como ustedes saben, pues, el carbono, la base de los seres vivos, es la base, ¿no es cierto?, de la vida, como la conocemos, aquí en el planeta Tierra, porque no sabemos si en otro lado hay vida, ¿sí? Pero, pues aquí en el planeta, ¿sí?, pues todos los organismos vivos están formados de carbono, ¿sí? Menos en su constitución, su estructura, los átomos deben existir por este carbono, ¿ya? Eso no quiere decir que solo los compuestos orgánicos puedan surgir de organismos vivos, ¿ya? También pueden ser hechos artificialmente en el laboratorio. ¿Sí? De hecho, hemos hecho varios compuestos orgánicos en el laboratorio. ¿Ya? Incluso, pues, por eso es lo que la teoría esta de la generación espontánea de la vida tiene sentido, porque nosotros hemos podido incluso hasta sintetizar aminoácidos en el laboratorio, ¿sí? O sintetizar, por ejemplo, lípidos o carbohidratos, sí, sí, proteínas, sí saben eso, ¿cierto? Sí, eso sí les dijeron en el colegio, ¿no? Las macromoléculas, ¿no? Hidratos de carbono, proteínas, aminoácidos, lípidos, eso sí, sí han de haber estudiado, ¿no? ¿O no? Sí han de haber estudiado, no sé, ¿sí o no? Sí, profe, pero ya no Ya mismo. se olvida, profe. Ahora se olvidan, ¿cómo también Esa, ya? esa tenía relación con los CHOMS, que le dicen CHOMS, carbono, Ya, hidrógeno. ¿cómo van a trabajar olvidándose todo? ¿No? Sí, lo verán, sí. Las deben de decir, ya me olvidaron. Digo, los estudiantes. Verán, como digo, pues ahí podemos sintetizar, ¿sí? De hecho, la tecnología, digamos, ha avanzado por un punto en el que, por ejemplo, ya podemos obtener carne sintética, o sea, un filete hecho en el laboratorio, ¿sí? Y sabe igual que un filete de una vaquita que se le ha dado virus, se la ha matado, ¿ya? Se la ha faenado. Entonces, por ejemplo, pues en el futuro se tienen varias perspectivas de que ya no va a ser necesario, digamos, crear animales para sacrificarlos y dar de comer a la población, sino que el ser humano pues va a tener un equilibrio, o sea, uno va a tener sí animales de granja, pero también pues va a haber un importante sector que consuma carne artificial. Ahora eso tiene mucho impacto, pues primero el impacto social, ¿sí? Segundo el impacto ambiental, ¿no? El impacto ambiental pues porque la ganadería es una de las actividades que más contamina, digamos, el entorno, ¿sí? Y social, pues porque hay muchas personas que no están de acuerdo con el consumo de animales, ¿sí? O al menos no como hacemos ahora, ¿sí? Hay gente que incluso es vegana y que pues, no cree que el ser humano puede existir comiendo carne, sino solamente vegetales. Toda actividad humana causa impacto en el entorno, muchachos, ¿sí? Pero el ser humano tiene que ser estratégico para no causar el impacto sea mínimo, ¿sí? Y yo, pues, no me voy a poner de parte de los veganos, ni tampoco de parte de los que no lo son, porque yo creo que ambos tienen posturas bastante argumentadas para el pro o el contra de las actividades que se generan, ¿sí? Pero lo que sí les digo es que, por ejemplo, la ciencia nos está abriendo un portal, una ventanita que nos dice, ah, no podemos llegar a un entendimiento, ¿sí? Evitar y producir de forma tradicional y con, digamos, un proceso un poco más eh, de empatía hacia los animalitos, ¿sí? También podemos aquí, vean, inclusive en el laboratorio, y eso pues no causaría sufrimiento y demás, ¿sí? Y pues también se podría, pues, digamos, hablar de un impacto ambiental menor, ¿sí?
Pues, pero todo es en base a la ciencia, muchachos. Y todo es en base a la ciencia. O sea, la ciencia no es que, como les digo, no es que sea algo que el ser humano le tenga por qué llevar a su debacle, a su destrucción. Si lo sabemos llevar bien, incluso puede, pues, esto derivar en que se genere una sociedad más avanzada, una sociedad, pues, un poco ya más, digamos, este, preocupada, ¿sí? De su entorno, ¿sí? Tanto, pues, el aire, el agua, ¿sí? El suelo, y, pues, los organismos vivos que conviven con nosotros aquí en este planeta, ¿sí? Pero todo es en base a la ciencia, ¿sí? Y pues de esto no fuera posible, pues si no supieran la química, ¿verdad? Muy lejos, ¿sí? No les digo, o sea, ya de la química, es el tema que les dije ayer, o sea, si la química no existiera, o sea, si la química no fuera, si la ciencia no hubiese encontrado la química, ¿sí? La sociedad no fuera como la conocemos, ¿sí? No tendríamos probablemente casi nada de lo que tenemos ahora, ¿no? Ese es el protagonismo, la importancia de la química en la sociedad, ¿sí? De la química, pues, grandes contribuciones, y de la ciencia en general, ni se diga. Bueno, los compuestos orgánicos se dividen en hidrocarburos, compuestos oxigenados y compuestos nitrogenados. Los hidrocarburos tienen una clasificación, alifáticos y aromáticos. Como compuestos con oxígeno hay bastantes compuestos bien variados, entonces vamos a ver los que están expresados en este cuadro, ¿sí? Y nitrogenados, aminas, amidas, los que yo creo que ustedes también esto ya han visto extensamente. Yo solamente estoy aquí haciéndoles un pequeño recorderio, descanso de memoria, esto ya ustedes ya vieron con bastante detalle en sus colegios, ¿sí? Oye, alguien que en verdad no vio esto. Imagino que la mayoría se graduó, pues, entonces algo les han de haber dado. Bueno, con todo alguien que tenga alguna pregunta que necesite hacer, por más elemental que sea, avise nomás, ¿sí? Vamos a hablar de los hidrocarburos, ¿sí? Los hidrocarburos, pues, se dividen, como dije antes, en alifáticos y en aromáticos. Los alifáticos, por otro lado, pues se dividen en dos grandes grupos, los carbonos que se llaman hidrocarburos de cadena lineal, y en cambio hidrocarburos cíclicos, o sea, hidrocarburos que forman un anillo, digamos, ¿sí? O sea, una estructura cerrada, ¿sí? En los primeros, pues estos son estos hidrocarburos que tenían esa forma, digamos, como de salchicha, así como de un choricito, como un trenecito, ¿ya? O sea, una fila larga, no sé, cuadrada, como son los gusanitos, ¿ya? Antes de seguir, pues, tengo que recordar, si ya les dije, pero vuelvo a decir de nuevo, ¿sí? Los hidrocarburos son compuestos formados por carbono e hidrógeno únicamente. ¿Sí? O sea, si aquí hay un elemento que sea diferente de estos dos, se llama hidrocarburos. Hidrocarburos, por favor, solo carbono e hidrógeno, pilas con eso. Entonces, estos acíclicos, pues son hidrocarburos de cadena larga, o sea, son hidrocarburos lineales, les llaman así en el colegio, ¿ya? Y aquí tenemos los alcanos, alquenos y alquinos, que ustedes ya han la cosa, ¿sí? Los alicíclicos, en cambio, son compuestos que dije que forman estas formas cerradas, definidas, por lo general suelen formar formas geométricas, ¿sí? Regulares, ¿sí? Y en cambio, los aromáticos se caracterizan porque tienen en su estructura, pues, compuestos con capacidad de resonancia, ¿sí? En términos de los alcanos pues tienen de fórmula, esta sí es una fórmula, CnH2n más 2, ¿sí? Quiere decir que el número de carbonos dicta el número de hidrógenos. O sea, aquí hay tres carbonos, sería 2 por 3, 6 más 2, 8. O sea, C3H8, ¿sí? Los alcanos siguen esta formulación. La característica principal de un alcano es que los carbonos están unidos entre sí y forman enlaces covalentes simples, ¿sí? Aquí hay un enlace simple, aquí hay un enlace simple, aquí hay un enlace simple, entre carbono y carbono, ¿sí? ¿Sí vieron esto en el colegio? Sí, profe. Enlace covalente simple, ¿ya? Y también otra característica que tiene, pues, es asociada a su nomenclatura, ¿sí? O sea, los alcanos tienen una nomenclatura con la terminación en ANO, ¿sí? Hasta los alcanos de 4 carbonos tienen nombres que se les ha asignado nombres arbitrarios, ¿sí?
Como decir, por ejemplo, a mí me pusieron cloro mis papás. ¿Por qué me pusieron? No sé, a ellos les debe haber gustado. Entonces, cuando descubrieron el metano, esto les debe haber gustado y le pusieron metano. Y después los demás fueron escalando respecto de la misma terminación, pero con nombres propios que se les asignaron. El segundo sería etano, el tercero propano, el cuarto butano. Eso en términos de número de carbonos, ¿sí? A partir del quinto carbono ya no se tienen nombres propios, sino se tienen nombres asociados a prefijos griegos que denotan cantidad, ¿sí? O sea, si son 5, será penta. Penta significa 5. ¿Sí? Pentán, hexán, heptán, octán, nonán, decán, ¿sí? Me interesa que sepan hasta 10 carbonos, ¿sí? Hasta eso yo ya he podido la vida. ¿Sí? Así no saben lo demás, no pasa nada. Pero hasta el 10 al menos, ¿ya? Después, claro que hay como nombrar, pues, si tiene 11, se ocupa el prefijo para denotar pues, cantidades en decenas y aumentar en unidades, o sea, un decano, dos decanos, tridecano, ¿sí? Si ya son 20, ahí cambia el nombre, es eicosano, si es 21, un eicosano, si es 22, dos eicosano, ¿sí? Si son 30, triacontano, si son 40, tetracontano, si son 50, pentacontano. Siempre facilísimo, el carbono está de 100, 200 carbonos de cadena, entonces es un poco más complejo, pero como les digo yo, hasta el 10, conceptan, ¿verdad? Quienes sobran. Importancia de los alcanos en el mundo real. ¿Alguien puede hacer alguna aplicación que haya escuchado por ahí? En la gasolina. Ya, la gasolina. ¿Qué es la gasolina? Yo mismo le dije, pero no quiero gasolina. La gasolina es una mezcla, ¿sí? Desde el pentano hasta el octano, hasta el nonano, ¿sí? La gasolina es una mezcla desde pentano hasta nonano, es una mezcla de varios hidrocarburos de cadena media, ¿sí? Y precisamente de eso determina la cantidad, el número de octanos, ¿sí? El octanaje de las gasolinas, ¿ya? Ahora, el hecho de que bueno, se diga la palabra octanaje, uno hace referencia al octano, ¿sí? El octano sí da número de octanaje, pero también lo hacen otras sustancias. Lo veremos más adelante. Eso, digamos, es una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones del gas natural, ¿sí? El metano es el principal componente del gas natural, ¿sí? Y se consume más gas natural en el mundo que petróleo. Y muy representativo, causa un impacto entero en nuestra realidad, ¿ya? Nos da energía, ¿sí? ¿Por qué se usa gas natural? Pues porque se dice que es menos contaminante, ¿sí? Eso no. ¿Es menos contaminante? Sí, es menos contaminante, ¿ya? Vamos a ver. El octanaje. No, casi me voy de revoluciones. Miren, cuando un alcano, ¿sí? Ha perdido un hidrógeno, se transforma en un radical alquilo, ¿sí? También aquí tenemos el metano, ¿sí? Que ha perdido un hidrógeno, CH4, CH3. Cuando pierde un hidrógeno, se queda con esta manito, ¿sí? Y esta manito es para darle la manito a otro que quiera que le den la manito. También tengo una manita ahí para hacer un enlace covalente, ¿ya? Entonces, el hecho de que pierda un hidrógeno, eso le convierte en un radical, ¿sí? Cada que un hidrocarburo pierde un hidrógeno, le convierte eso en una especie activa, en un radical. En el caso de los alcanos, ¿sí? El nombre del radical intercambia, ¿sí? De la terminación ANO por hilo o il. O sea, si venía del metano, perdió un electrón, perdió un hidrógeno, pues aquí me toca metilo o metil. Si era el etano y perdimos un hidrógeno, etilo o etil. Si era el propano, propilo o propil. Pero esto también hay que usar, ¿sí o no? ¿Se vieron o no vieron? Sí, profe. Sí, sí nos dieron. Ya ven, ustedes están expertos para esto, ¿sí? Es que entran a cosas, ¿sí? Sí, los muchachos, ¿sí? Ahora, antes de que me pase, ¿sí? Los alcanos, o en general los compuestos orgánicos, suelen tener varias formas de expresarse químicamente en el papel para divulgación. Pero las dos principales que vamos a ver aquí son su fórmula condensada, que no es otra cosa que la fórmula molecular que ustedes ya conocen, ¿sí? Estas fórmulas moleculares que les decíamos calcular en el primer trimestre, que estaban ahí sin poder hacer, ¿ya? Fórmula condensada o la fórmula molecular, ¿sí? La fórmula semidesarrollada, en cambio, se utiliza a partir del quinto carbono, ¿sí? Y expresa a los grupos que se repiten
condensado en una sola estructura. Por ejemplo, miren aquí, veamos, H3, H2, H2, H3. Acá serían tres de estos. Tres de estos. Entonces, por eso he utilizado paréntesis, tres de estos. ¿Sí? Es una fórmula semi-desarrollada. Sean cuatro de estos, cinco de estos, ocho de estos. ¿Sí? Esas son las formas en las que se expresan los compuestos de la química orgánica. Esto también sirve de verdad, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, profe. Esto es lo más simple del mundo. ¿Quién se va a perder eso? Bueno, eso con los grupos de alquilo, ¿sí? Ahora, ¿por qué se forman grupos de alquilo? Es porque les digo, se quieren juntar con otros radicales, otras sustancias para, pues, formar las diferentes funciones orgánicas que se tienen. Por lo general, un radical viene asociado a un grupo funcional, ¿sí? Y los grupos funcionales, pues, existen, son variados, pues, vamos a analizar pues, uno por uno, cuando nos sea el momento, ¿sí? No vamos a analizar todos los grupos funcionales, sino solamente pues, los principales, ¿no? De los que se derivan los demás. Los alquenos, en cambio, se caracterizan porque tienen una fórmula CnH2n, aquí es 3, aquí será 6, aquí es 4, aquí será 8, aquí es 5, aquí será 10. ¿No? Y se caracterizan porque en toda la cadena de carbonos existen al menos dos carbonos que tengan un enlace doble, ¿sí? Los demás, si quieren, pueden ser simples, pero al menos tienen un doble, y eso se llamará pues un alqueno, ¿sí? En la nomenclatura, pues se hace algo similar a sus homólogos alcanos, pero ya no se termina en A, en O, sino ahora en E, N, O. Si era el etano, ahora será el eteno, si era el propano, ahora será el propeno, si era el butano, ahora será el buteno, ¿ya? Aplicaciones industriales de los alcanos, de los alquenos. La ¿Sanidad? gasolina el combustible del avión. Combustible de avión, ¿no? Bueno, yo no sé, no, el combustible de los aviones está hecho por nafta, ¿sí? Y pues la nafta no tiene tantos alquenos en su construcción, ¿sí? Más bien, una de las aplicaciones más características de los alquenos es que pueden formar bases de polímeros, o sea, forman lo que se conoce como los monómeros para realizar lo que ustedes dicen los plásticos, ¿sí? Para eso sirven más los alquenos, muchachos, ¿sí? Hay algunos alquenos que están integrados en la nafta liviana, que es el combustible de avión, pero no son su componente principal, digamos, no más bien la mezcla de lo que habíamos hablado de los alcanos, ¿sí? Pero también eso adquiere número de octanaje con estos alquenos que no están, pues, insaturados, si se le decir a esto. Sí, sí les dijeron eso, que estos son insaturados y que los otros son saturados. No, Profe, ¿qué es octanaje? mira, ya vamos a hablar. Entonces, déjame acabar y ahí les digo, ya, sí, déjame terminar ahí, porque si no, si se empieza a hacer compuestos que no conocen, se van a perder un poquito, ¿ya? Bueno, eso con los alquenos, ¿sí? Más adelante ya pregunto, ¿ya? No, bueno, yo mismo me la acuerdo, ¿sí? Eso se hace en los alquenos, se hacen en full base de polímeros, ¿sí? Los alquinos, en cambio, pues tienen esta fórmula química CN2N-2, ¿ya? Y pues aquí, si vamos del 5, será 5 por 2, 10, menos 2, 8. De 5H. Un alquino, ¿por qué se caracteriza? Porque existe una fila de carbonos y al menos dos de esos carbonos tienen un enlace covalente triple. Por ejemplo, ¿ya? Sí, bonito, ¿no? En el caso de la nomenclatura, también pues, tienen algo parecido, ¿sí? Sino que la terminación ahora será in, ¿sí? Si era etano, ahora será etin. Si era propano, ahora será propino. Así, ¿no? Aplicaciones de los alquinos, pues también forman bases de polímeros, pero aquí hay uno que es especial, que es este etino, que se llama etino o acetileno. ¿Sí les suena ese nombre? Acetileno. ¿A alguien le suena ese nombre? Yo usan en las soldaduras. Bien, eso se usa en Sí. soldadura, ¿sí? Los soldadores, los señores soldadores, cuando ellos están soldando y ya no les funciona, saben decir, dije, se acabó el gas. El gas, no es el gas de la casa que tenemos nosotros, sino del acetileno. Y se utiliza porque el acetileno logra una combustión a altísimas temperaturas, cerca de 1500 grados, y por eso puede fundir el hierro y hacer que se unan después cuando se enfríe. ¿Ven? Para un montón, muchachos.
Bueno, eso con los alquilos, ¿sí? Ahora, los hidrocarburos alicíclicos, en cambio, estos son estos que forman esa especie de anillo que yo les decía, ¿sí? O sea, son figuras cerradas que por lo general forman figuras geométricas regulares. Aquí hay un triángulo porque tiene 3 carbonos. ¿Sí? Empieza aquí, termina aquí mismo, entonces es un ciclo, ¿ya? Por ejemplo, este, sí, simplemente ha venido de un ciclo propano, ¿sí? O sea, si tiene 3 carbonos y está encerrado en un ciclo, adquirirá ese nombre, ciclo propano. Si pierde un hidrógeno, se convierte en ciclo propil y tiene esta rayita, ¿sí? Este bracito. Esto era un ciclo pentano que ha perdido un hidrógeno y se ha transformado en un ciclo pentil, ¿sí? Listo para combinarse con cualquier otra cosa. Ciclohexil, clorodecil. Ahora ustedes ya conocen esto, que los hidrógenos, que fueron los carbonos, se cuentan en sentido antihorario. 1, 2, 3, 4, 5. A menos que exista un radical próximo, ¿sí? Siempre se cuenta, o sea, así que no existe nada, está solito. El ciclo pentil, pues el ciclo pentano está solito, no tiene radicales. Se cuentan los carbonos así, en sentido antihorario. Ahora, si llegas a tener un radical, se cuenta siempre conforme el radical más cercano. Entonces, ustedes, ¿sí les enseñaron eso? Sí, profe. Sí. Sí. Me acuerdo, ¿sí? ¿No? Bueno, así como hay cicloalcanos, también puede haber cicloalquenos o cicloalquinos. Simplemente será un anillo, pero con un enlace doble, por ejemplo. ¿Sí? Ciclopropeno. ¿Sí? Ya no es ciclopropano, es ciclopropeno. Siempre tiene ciclobutadieno. ¿Por qué es butadieno? Es porque tiene 2 enlaces dobles. O sea, por eso dice di, son 2 dobles. Butadieno. Eso también se nombra respecto del número del número de enlaces dobles o triples que tenga pues una estructura. ¿Sí le dijeron también eso? Clobutadieno, clobutatrieno, Sí, profe. pilas de sodio. Bueno, aquí no vamos a poner tampoco cosas tan exageradas, un máximo unos 2 de más por ahí, pero, o máximo 1, pero es algo sencillo, no se vayan a estresarse por eso. Ciclohexeno, por ejemplo, vean, ciclohexeno, ¿cierto? Ya no dudo mucho que esta son una prueba. No solamente es representativo, ¿no? Es para que un ejemplo, ¿ya? No se vayan a obviar por eso. Lo que me interesa es que sepan el grupo funcional, ¿no? Ahora, cuando las personas que sigan pues, estudiando la materia de energía, a ellos sí les va a tocar. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve un año de químico orgánico. Entonces yo, pues, ya tuve la oportunidad, pues, digamos, de capacitarme en ese aspecto y pues yo ya puedo, digamos, diferenciar especies muy complicadas en la química orgánica, pero eso porque yo tenía esa área de estudio. Para los demás que tengan áreas de estudio diferentes, pues no será necesario, se enfocarán en el área específica de la ciencia que pretendan, pues, desarrollar en sus carreras. No sé, pues, que vayan a seguir química, que vayan a seguir agro, que vayan a seguir a ellos sí les va a tocar, pues, a ellos sí les va a tocar aprenderse todo eso, pero no a todos, ¿sí? Porque cada uno se dedicará a su área específica de conocimiento. Y finalmente, si tenemos a los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos, en cambio, pues son hidrocarburos que están con base en el benceno, ¿sí? En base al benceno y estos tienen estructuras resonantes, ¿sí? Y pues obviamente pues estos tienen un olor característico, ¿sí? Pero no es bueno andar percibiendo hidrocarburos aromáticos, es malísimo, de hecho, ¿sí? Porque estos hidrocarburos al tener esta estructura resonante suelen ser bastante reactivos. Se meten en el organismo y crean estragos, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que ha sido expuesta a benceno, ¿sí? O por ejemplo a los cicloalcanos que también son reactivos, pero son mucho más y que generan, por ejemplo, algún tipo de cáncer, ¿sí? Crean alteraciones de estos organismos vivos. Si se juntan 2 bencenos, hacen el naftaleno, ¿sí? Naftaleno. Juntan 3, antraceno, ¿sí? Si se juntan 3, pero esto se va arriba, enantreno. Y solo el hecho de la posición, ya eso le da propiedades químicas muy distintas. Aquí está el naftaleno. Si me escucharon lo que dije al comienzo, nafta liviana. ¿Qué era la nafta liviana? Pues dice, pero nada más les dije. No, ahí está lo que está diciendo de la gasolina de los aviones, nafta liviana, ¿sí? Ahora, estos son muy peligrosos porque estos compuestos tienen una subclasificación que se llaman HAPS, hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿ya?
Y esos son muy peligrosos porque esos tienen alta reactividad y como dije, generan pues, derivan en enfermedades de alteraciones que pueden provocar el cáncer, ¿sí? Por eso las personas que trabajan así en parrilla, digamos, en los asados, ¿sí? O digamos, analizando, digamos, gases de combustión, descartes y en generadores, tienen que tener una protección respiratoria apropiada porque estos se generan en combustión incompleta y como digo, la exposición a largo plazo pues puede derivar en algún tipo de cáncer, ¿sí? Eso, muchachos. Y ahora, la gasolina, ¿sí? Hablando del octanaje. El octanaje principalmente es una medida, ¿sí? Del número de octanos que tiene una gasolina. Y el número de octanos es una función, ¿sí? Sí, una ecuación que es función, primero, de la cantidad de octanos que tiene, la cantidad de octanos y heptanos que tiene, pero en forma de isómeros. Ya vamos a ver más adelante qué es un isómero, ¿sí? Tiene también un componente que indica el número de hidrocarburos cíclicos, o sea, ciclohexano, ciclopentano, ciclooctano. Y tiene también una medida de esto, el número de nafta, que tiene, el número de compuestos aromáticos. Y todo eso al final da el número de octanos. Y si el octanaje es alto, el rendimiento de la gasolina será alto, ¿no? Eso. ¿Sí? Respondida a la pregunta, ¿qué es el número de octano? Sí, profe. Profe, y No pueden por decir ejemplo, hay bencinos todavía no que pueden. no sean tan dañinos. ¿Perdón? Hay bencenos que no sean tan dañinos. La benceno es de, sí, solito. Sí, sí, pero o sea, que no sean, por ejemplo, lo que dijo que son aromáticos, tienen un olor. Hay algunos que no sean tan dañinos. Sí, hay estructuras que no es, o sea, cuando estas estructuras están así solitas, sí, ahí pueden causar, digamos, estas alteraciones. Pero cuando estas estructuras, digamos, suelen ser más complejas y están como que impedidas de zafarse, ahí pues no habría, digamos, una cierta un cierto peligro, ya no estaría, digamos, tan latente. Cuando estas estructuras, digamos, están bloqueadas para que se puedan escapar. Y eso es lo que, por ejemplo, hay resinas que tienen estos olores característicos y que pues no generarían, digamos, un impacto negativo, ¿sí? Resinas de árboles principalmente, ¿sí? Que tienen pues en su composición, pero como la cadena es tan grande, tan pesada, como ya se ha formado un polímero natural, entonces ya estas estructuras no pueden liberarse, digamos, ¿sí? Se quedan atrapadas y por eso les anulará ese efecto que tienen de reactividad en el organismo, ¿sí? Pero principalmente ya cuando están como polimerizadas, ahí sí ya no perderán pues la capacidad. Si están solitas, ahí sí no pueden hacer daño, ¿sí? Sí, ahora bueno, para ver los polímeros, por ejemplo, es que hay muchas cosas que no podemos conversar debido a lo que ustedes siempre están empezando, si es normal, ya, pero ya más después irán adquiriendo más conocimiento, ¿sí? Y pues quizás llegan a saber mucho más que yo, incluso, ¿sí? Entonces, eso chicos, ¿sí? Bueno, como digo, sí me gustaría, pero estamos impedidos de momento, pero bueno, no importa que eso es temporal, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Eso nada más con los polímeros. Los polímeros también es una ciencia pues bastante amplia, ¿sí? Que tiene mucho que ver con los mecanismos de reacción, ¿sí? Y los diferentes métodos de procesamiento, y demás a la parte industrial. Pero bueno, como digo, ya se enterarán también las personas que aquí, no, la carrera de materiales recién se abrió este semestre, ¿sí? Alguien, bueno, que sigan química, ¿sí? Porque los demás y esto sí nada de ver, ¿sí? Eso es exclusivamente de ingeniería química. Sí, quizás los de mecánica, pero un chanchito por ahí, una remojadita nada más, pero sí. Eso, muchachos. De los polímeros estoy hablando, no de los videojuegos aromáticos. Los carbonos aromáticos hay un montón, que no tienen que ser necesariamente polímeros, que se usan principalmente como solventes, ¿sí? Bueno, vamos a ver, pues que he hablado mucho, déjenos más ahorita. Bueno, hablamos ahora de los alcoholes. ¿Qué han oído de los alcoholes? No han oído nada de los alcoholes, ustedes se me sorprenden. Bueno, ¿sí me escuchan? No sé. Jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Sí, se lo escucho. Bueno, los alcoholes. Bueno, los alcoholes primero son funciones orgánicas oxigenadas. ¿Qué significa eso? Que tiene oxígeno en su composición, ¿ya?
Los alcoholes, la característica relevante de estos es que tienen el grupo funcional hidroxilo, ¿sí? O sea, ETOH, ¿no? ¿Ya? Y en teoría se deberían formar porque el agua pierde un hidrógeno. ¿Recuerdan que les dije, pónganse en pilas? Bueno, vamos a ver. ¿Recuerdan que les dije que el agua era así? Bueno, Sí, profe. Sí. es como que el agua hubiese dicho, ves, por ahí sí, ya, ahí, retírese de aquí. Pero le pusieron, le mandó un hidrógeno por ahí afuera, le mandó, ¿ya? Y se quedó así, con el electrón solito, y por eso tiene ese bracito, ¿sí? Porque aquí está el electrón del oxígeno y está esperando otro que tenga un electrón ahí para hacerse un enlace. Eso significa ese bracito, ¿ya? Ese bracito no puede estar completo si no hay otra especie que venga y le dé ese bracito. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? Este. ¿Se acuerdan qué era eso? ¿Cómo se llamaba eso? Un metil. Es un metil. El metil también tiene lo mismo. Tiene aquí su electrón moradito y está esperando, que tiene esta manito, pues está esperando que alguien le complete. Vean esta maravilla. Pues forman el covalente. ¿Sí? Se comparten dos electrones de especies diferentes. Entonces, ¿qué forman? Como esto. CH3 OH. Una maravilla. Eso venía del metil, ¿cierto? O del metano, pero cuando forman alcoholes ya no se llaman así. O sea, el nombre es parecido, pero la terminación es ol. Aquí vamos a poner un me, ta, no, no quiero es terminación ol, ¿sí? O si no, también se puede llamar como la propia función orgánica, o sea, alcohol metílico, ¿sí? También termina en el alcohol metílico, alcohol etil, alcohol propil, ¿sí? Etanol, propanol, butanol, ¿sí? ¿Sí cacharon los alcoholes? ¿Cómo se llama el alcohol que tomamos? O sea, bueno, el que es, toma, es etílico. Profe, Pero pero no escuché la pregunta anterior, no sé si puede repetir, porfa. ¿Cómo se llama el alcohol que tomamos? O sea, Ah, ese es el alcohol etílico, ¿sí? ¿cuál es más fuerte? ¿Sería el metanol o el etanol? ¿En qué sentido más fuerte? Esa es una pregunta relativa. ¿Sí? ¿Fuerte en qué sentido? O sea, no sé, por ejemplo, porque unos creo que son la combustión, tienen una mayor combustión, por ejemplo, creo, de los alcoholes. Por ejemplo, ahí, Yo tal vez que no entendí bien la pregunta, pero era asociado a algo de la combustión. Ahora, por ejemplo, el etanol, sí, el alcohol etílico, el que se toma, sí, eso, por ejemplo, se añade a las gasolinas, ¿sí? Para formar, digamos, gasolina eco, que dicen, ¿ya han oído eso a sus papás? Gasolina eco, ¿no se han visto por ahí? sí. Bueno, una mezcla de gasolina y etanol, eso es la gasolina eco, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que es amigable con el ambiente, porque no está extraído del petróleo, sino más bien de plantaciones de caña de azúcar. Pero bueno, eso también hay un problema, pero bueno, eso no voy a meter a hablar de sustentabilidad, ¿sí? Eso ya más adelante cada uno se va a enfocar pues, con sus respectivos profesores en ese sentido. Ahora, ¿cuál es más fuerte? Eso depende, ya vamos a hablar de eso más adelante, no tenemos una idea. Vean, cuando ustedes tienen una función orgánica, cuando ustedes tienen un compuesto orgánico y se despide la estructura de Lewis, tienen dos caminos, ¿sí? Escucharán lo que voy a decir, por favor, porque esto siempre digo y pues, después pues, van a estar preguntando, ¿sí? Escucharán, verán, fíjense todo lo que están haciendo, escucharán, pues. Cuando ustedes tienen, ¿sí? Cuando ustedes, perdón, ando por ahí en el celular, porque se va a el celular, porque el celular está, el celular, 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 está, el celular
¿Cuándo? ¿Qué iba a decir? Así, cuando ustedes tienen un compuesto orgánico que se les solicita que realicen su estructura de Lewis, tienen dos caminos, ¿sí? El primero de ellos, pues, sería hacer el cálculo, ¿sí? ¿Ya? Y que todos cumplan el objetivo. El segundo camino sería construir el compuesto orgánico a través de su estructura de Lewis, ¿sí? Entonces, calculando, ustedes ya saben cómo hacer, no voy a enseñar de nuevo, ya saben, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago a partir de su estructura de Lewis? A partir de su grupo funcional. Pues. Entonces, ya, por ejemplo, me dicen, señor fulanito, haga el, el etanol, ¿sí? El etanol o el alcohol metil, ¿sí? Entonces te dicen, a ver, termine en ol, termine en hélico, entonces, ¿cómo justifican si no hacen el cálculo? Entonces me dicen, a ver, esto es un alcohol, entonces primero se identifica el grupo funcional, ¿no? Alcohol. Segunda justificación, el grupo funcional alcohol tiene la siguiente función orgánica. Segunda justificación. Tercera justificación, el carbono siempre tiene 4 manitos, ¿ya? Y cuarta justificación, y última, el carbono siempre se pega con el hidrógeno con una manito. ¿Ya? ¿Sí? Entonces empieza, ¿sí? A partir de la función orgánica, tenemos pan, listo, hecho. El carbono, 4 manitos, como era etanol, viene de 2 carbonos. Entonces, carbono, carbono. 4 manitos, 4 manitos. Carbono con hidrógeno, carbono con hidrógeno. Bien. ¿Se cacharon? Sí. Las personas que desean hacer el cálculo, hagan el cálculo, no hay problema. Sí, las personas que desean justificar con esto que enseñé, tienen que estar estos 4 parámetros. Si no están, no hay justificación, ¿sí? Si están 3, no se justifica, deben estar los 4. ¿Sí? ¿Se escucharon? Y si solo dice etano, ¿cuántas justificaciones? Igual. Estamos lo mismo, grupo funcional, hidrocarburo, ¿sí? Ay, sí. Alcano significa carbono-carbono, ¿sí? Después del carbono tiene 4 manitos y el carbono se junta con el hidrógeno. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Mira, bueno, bien. No, aquí no sería hidrocarburo, sino sería alcano. ¿Sí? Alcano. ¿No? Si sería alqueno, entonces ahí, ¿sí? Pero sí conserva lo demás, ¿sí? Porque las 4 manitos pueden ponerse incluso así. ¿Sí? Ahí está 4 manitos del carbono. ¿Sí o qué? ¿Sí o no? Sí. 1, 2, 3 y 4. Sí. Listo, pues. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, bueno. Supongo que esto igual esto es muy familiar para ustedes, si lo conocen, entonces pues, no sería tan complicado. Ahora, vamos a hablar de lo que decía el compañero, de la fuerza, porque a veces no queremos preguntar algo, pero como que no encontramos, digamos, las palabras adecuadas, porque pues, recién estamos empezando, es normal, sí, pero bueno, ya estamos aquí pues para en lo posible tratar de responder todo, ¿sí? Por ejemplo, ¿para qué sirve la ciencia? Pues ya habíamos dicho, ¿no es cierto? CHOOH, eso es, ¿qué era? El metanol, ¿sí? ¿Ya? Por acá abajo teníamos el CH3, CH2, OH. ¿Qué era eso? Etanol, ¿sí? Entonces, a ver, si el etanol, nosotros lo cogemos y lo cogemos puro, ¿sí? Se forma pues el etanol, ¿sí? Etanol que ya me estaba hablando, ¿ya? El etanol puro no suele ser puro, puro, sino a veces la concentración máxima llega al etanol al 99%, ¿sí? Es porque es muy volátil. Este compuesto puro es bien volátil, ¿sí? Por eso nosotros tenemos algo que es de la experiencia propia. ¿Se han visto que cuando ustedes se mojan las manos, el agua no se seca rápido, ¿sí? Pero si cogen y se ponen el alcohol de las manos y se frotan, ¿se seca rápido o no se seca rápido? Se seca rápido. Se seca rápido. ¿Sí? Así por la volatilidad, ¿sí?
Por eso es lo que el alcohol puro no puede, el etanol puro no puede llegar al 100% porque se evapora muy rápido, ¿sí? Su fase líquida es bastante inestable, no en el término de que se va a degradar, sino en el término de que va a pasar a la fase de vapor. Ahora, si cogen el etanol, sí, y le hacen una mezcla con agüita, pues tienen bastantes bondades, ¿sí? Por ejemplo, si el alcohol tiene una mezcla de alrededor entre el 80 y el 90%, sirve para la gasolina eco, como decía, gasolina eco, ¿no? Si tiene alrededor del 70%, sirve para el alcohol de la desinfección de alcohol, ¿sí? Por eso es lo que mata los virus, mata las bacterias y todo. ¿Por qué será? Porque ese grupo H es agresivo. Se llega a soltar, ¿qué empieza? Pues empieza a hacer esta hora loca. Porque los grupos OH también tienen esa capacidad de ionizar, así como los ácidos, ¿sí? ¿Sí? Pero eso depende del contexto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes de pasar, por ejemplo, bueno, voy a terminar con el estado, ¿ya? Por ejemplo, si le ponemos de un 40%, esto será un whiskycito, por ejemplo, ¿ya? Pues se toma, ¿sí? ¿Ya? Si le ponemos de un 35% por ahí, hacer un aguardiente, ¿sí? Si le ponemos por ahí en un 10%, por ahí un vinito, si le ponemos entre un 3 y 7%, será una cerveza. Y con algunas otras cosas más, no sé de los dos, pero los dos serán los principales protagonistas. ¿Vale? Con una sola sustancia, miles de productos. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo se toma y cuándo no se toma? Del whisky para abajo se toma. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no se toma? O sea, ¿cuándo se toma y cuándo no se toma? Uy, mira, Que tenga concentraciones menos bajas, concentrado. ¿y cómo? menos- Concentraciones altas, ahí sí, no hay chance, que me de morir, ¿cierto? Yo no, eso está como gasolina, eso está como desinfectante. Cuidado, ¿sí? Cuidado, muchachos. Y las concentraciones bajas me las puedo tomar, pero eso evidentemente, pues, tiene que, eso enseñado por una persona que conoce, ¿sí? Conoce cuánta es la proporción, cuánto se mezcla con cuánto, ¿sí? Si no saben eso, entonces pues, probablemente pues, no consiguen. Y por eso pues, tenemos esta formación para la ciencia nos da poder, ¿no? ¿Sí? Poder de utilizar una misma sustancia para múltiples aplicaciones, ¿sí? De eso, pues, ahora sí han escuchado eso del alcohol adulterado. Lo que se conoce como punta. Bueno, Guaca, las eso. puntas no son adulteradas, pero, o sea, ciertas puntas sí son adulteradas, pero no todas. Pero ¿cuál es esa clasificación? ¿O qué es la huanchaca y qué diferencias del alcohol adulterado? La guanchoca es un alcohol pues, artesanal, sí, que tiene aproximadamente un 35% de grado alcohólico, pero que está hecho con ingredientes específicos para que sea guanchaca. Ahora es lo mismo, el whisky es whisky porque está hecho con ingredientes específicos para que sea whisky. Si no puedes comprar un whisky con un vodka, porque el vodka tiene otro sistema de destilación, aprovechando otros ingredientes, ¿sí? Es como decir, no es lo mismo un tigrillo que una sopa de verde, ¿sí? Están hechos de verde, pero el verde está preparado en formas diferentes, ¿sí? Eso ya, eso muchachos. Ahora, el alcohol adulterado es de ¿sí? O sea, es una mezcla que tiene etanol, ¿sí? Y metanol con una proporción pues, de agua bastante generosa. Igual ya saben que no puede superar el 40% porque si no, pues muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte en términos que decía su compañero, ¿ya? Sí. Ahora, cuando tienen el alcohol adulterado, ¿sí? Eso les puede provocar, primero, si se toman mucho, ahí ya se van a morir, ¿sí? Y si se toman poco y se salvan, lo más probable es que se queden ciegos, ¿sí? Causa ceguera, porque el metanol se mete con las células de los ojos, con la retina, y les empieza ahí a hacerles una fiesta que les coge y les degrada, ¿sí? Eso, muchachos. Y ya saben, ya, eso. ¿Por qué pasa eso? Es por la destilación inadecuada de la formación de metanol, ¿sí? Entonces, el metanol se suele destilar, ¿sí?
¿sí? Ya está ahí, Cristian, la respuesta, porque tienen metanol, ¿sí? No se ha destilado bien. O sea, cuando lo hacen de manera artesanal y no conocen mucho acerca del procedimiento, puede ser que su proceso al final, su proceso de destilación, no haya sido controlado de forma adecuada y que exista una cantidad apreciable de él. Eso es lo que ocasiona lo que les dejan ciegos, lo que se mueren, lo que se intoxican, todo, ¿ya? Pero versus una persona que tiene la experticia, que tiene el conocimiento, que sabe cómo hacer una destilación, que sabe la temperatura, que sabe el tiempo, que sabe el flujo, y que sobre eso al producto final le mide, le hace un control de calidad, es muy diferente. ¿Sí? Pues vean, si ven el conocimiento da poder, muchachos. ¿Sí? Pero no deja de ser malo estando bien hecho, ¿verdad? Lo que sería el alcohol. Claro que sí, no deja de ser malo, porque el organismo no está para producir etanol, no está para digerir el etanol, ¿sí? El organismo, no es que ustedes se meten alcohol y el organismo dice, no, pues nosotros estamos diseñados para procesar eso. No, el organismo no está procesado, no está enseñado, no está diseñado para procesar eso. Y es por eso que si ven el grado de alcohol es bastante bajo, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que el organismo no está pues, diseñado para eso? Porque, por ejemplo, si ustedes llegan a ingerir una cantidad de alcohol, pues apreciable, una cantidad buena de etanol apreciable, lo que puede pasar es que primero hay algunas personas que, por ejemplo, cogen y se desmayan, se quedan inconscientes. ¿Se han visto? No han visto. ¿Sí nos han contado? Sí. Toman tanto y se quedan ahí pues, como muertos. ¿Sí? Muertos se quedan en el ¿Por qué suelo. pasa eso? Es porque el cuerpo se defiende. El cuerpo dice, a ver, loco, si te sigues tomando más, te vas a morir, entonces mejor a dormir. ¿Sí? ¿Ya? Si no, en cambio, hay otras personas que en cambio cogen y se van alcohol. ¿Sí? También es por eso, porque el cuerpo dice, loco, tienes tanto alcohol adentro que necesitamos desalojar eso. Entonces van, el cuerpo se defiende. ¿Sí? Y si el cuerpo ya se está defendiendo, creen que sea sano obligarle. No, pues, profe. No, no, profe, ya hay que parar ahí. El conocimiento da poder, muchachos, ¿sí? No es sano obligarle a su organismo. O sea, si su organismo ya dice hasta aquí, pues hasta aquí, porque eso le puede causar después una alteración grave en su metabolismo. El metabolismo del ser humano no está hecho para procesar etanol, ¿sí? Entonces, pues va a haber un punto en que si ustedes abusan de eso, si su organismo es como un carro, y si al carro le cogen y le dan palo, el carro se daña, ¿sí? Pues aquí va a ser lo mismo. Si al organismo ustedes le dan palo, lo más probable es que después pues, se deriven en una enfermedad específicamente en el hígado, porque el hígado es el que procesa el alcohol, ¿sí? Pues, por ejemplo, hay la cirrosis y eso, ¿sí? O cáncer al estómago, ¿sí? Entonces, ten cuidado, ten cuidado. ¿Sí? Ahorita que están jóvenes no sienten casi nada. Después, eso sí les pues, digamos, les molesta, ¿no? En ciertos casos. Entonces, así es bueno, digamos, pegarse unas dos que tres, pero eso, o sea, hasta que el organismo diga, loco, ya, tranquilo, que si no, pues podemos morir, ¿sí? Eso, muchachos. Y por eso también hay caros. Pero se han visto que hay tragos que son caros y tragos que son baratos. ¿Se han Sí, visto? sí, ¿Por qué? profe. ¿Por qué? Bueno, esto ya sería más por marketing, ¿no? No es por marketing, es porque el Pero proceso hay de unos que, por ejemplo, destilación, son caros y... Bueno, por ejemplo, el vino sí creo que está siempre en los márgenes de claro, 10 hasta 30, creo. claro que Pero también. esos son caros porque son, por ejemplo, son añejados, se dice, no, no Sí, sé bien la palabra, claro, en con tiempo claro que y no sé. claro que también es por esto de las marcas que sí le dan un cierto agregado social, ¿sí? Evidentemente, por ejemplo, un trago, digamos que sea caro, sí va a tener ese agregado social de la marca, pero también es porque el proceso de refinado, la destilación ha sido correcta, o sea, ha habido una mejor destilación, ¿sí? En cambio, los tragos que son más baratos, la destilación no ha sido, o sea, sí ha cumplido ciertos estándares de calidad, pero pues no ha sido, digamos, una calidad, pero así, pero perfecta. ¿Sí? O sea, cumplido con lo mínimo, con las justas, ya, para que no se vayan y se mueran, ¿sí? Eso nada más. Es la diferencia en la destilación, chicos. ¿Sí? Y obviamente, pues hay tragos que, por ejemplo, como dice compañeros, se dejan añejando varios años y eso también pues les da un plus en el momento de decidir pues, su precio económico. ¿Sí? Su precio en economía. Ahora, hablemos del último, vean. Por ejemplo, si ustedes cogen y ponen esto, ¿cómo se llama esto?
Propa, Tanol. propanol. No, propanol. Propanol o alcohol propílico, ¿sí? Si ustedes toman eso, ahí sí ya nada, ya. Ahí sí es muerte. Es una muerte, ya, ya no pueden hacer nada, ¿no? Su organismo no va a procesar, ¿no? Vean la diferencia, jóvenes. Un carbono. ¿Sí se dan cuenta que es un solo carbono? Sí. ¿Ya ven? Que el conocimiento les da poder. Esto se usa para solventes, para extracciones líquido-líquido. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir hablando. ¿Qué dice la No sé cuál dirá el traguito, Cristian. No, no he visto yo. No he visto eso. Sí, la verdad, sí, sí, no me conozco muchas marcas de licor. No sé si alguien, algún compañero haya visto, no sé si le puede, o decirme cuál será, ¿no? La verdad, no le he visto yo. Sí, no le he visto, muchachos. Si alguien tiene una referencia un poco más que pueda cacharle ahí, me dice, no me puedo decir ya. Sí, pero bueno, en general, todos los alcoholes tienen en su botella, o sea, si el alcohol es me ha pasado por un filtro de calidad, todos los alcoholes tienen, sí, tienen en su etiqueta el grado alcohólico y se mide en grado Gay-Lussac, ¿sí? ¿Qué dice el de pecho amarillo? Ah, eso es aguardiente, sí, eso es aguardiente. Bueno, vamos a conversar acerca de los aldehídos. Los aldehídos, en cambio, vamos, ya tenemos unos días. Los aldehídos, en cambio, el grupo químico o el grupo orgánico representativo es del grupo carbonilo. Ya no es el OH, es del grupo carbonilo, ¿sí? Y este grupo carbonilo tiene que estar atado, tiene que estar combinado o enlazado a un hidrógeno y a un radical. Siempre el grupo carbonilo está enlazado a un hidrógeno y a un radical, por ejemplo, un metilo o un metil, ¿sí? Será un aldehído. El nombre será básicamente, como ya hemos visto, medio parecido, pero va a terminar en AL, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuenten, 1, 2, 3, 4, sería el butano. Pero como tiene un grupo carbonilo y un hidrógeno, eso se llama butanal, ¿sí? Aldehído, ¿sí? O también se puede decir aldehído butílico, ¿sí? No menos esta nomenclatura ustedes lo llaman bastante bien, ¿sí? Eso, muchachos. Cetona, ¿sí? Las cetonas, en cambio, tienen un grupo carbonilo, ¿sí? Pero ya no tienen un hidrógeno, ¿sí? Ahora tienen un radical y otro radical. Esa es la diferencia, ¿sí? La terminación ya no será en al, ¿sí? Será en ona. La contamos 1, 2, 3, 4, 5. Un grupo carbonilo sin hidrógenos pegados, solitos. Entonces se llama pentanón, ¿sí? O se puede nombrar a partir del radical. Cetón o cetona. ¿Sí les enseñaron eso en el colegio, chicos? A nombrar así. Jóvenes. No me acuerdo. No, profe. ¿Solo la pentanona les enseñaron? Sí, o sea, esta nomenclatura nomás, no la otra, o sí la otra también. No, o sea, solo con los números pentanol. Eso no, Pentanón. Bueno, también se puede llamar así, ¿no? Digamos, este es de etil, este es de etil. Entonces son dos de etil. Entonces sería dietilcetón. O como se llama. Pero esos no eran un poco más complejos, para ponerlo así, porque toca identificar. Claro, sí, pero son los dos nombres. Lo pueden poner de pentanona y va, para de contar. Pero que sí tienen que estar pilas del método. Aunque yo sé más la otra forma. Sí, el grupo Del carbonilo de radical y radical. El grupo aldehído, radical e hidrógeno. Pilas ahí, diferentes, ¿no? ¿Qué me decías? No escuché. Alguien me estaba diciendo algo, no lo escuché. No sé si puede repetirme, por favor. No, nada, ¿no? Bueno, chicos. Ahora, bueno, ya se son un poquito tarde, bueno, vamos a darnos un descansito, sí, muchachos, entonces, pues chicos, que pasen un buen fin de semana, estaremos con ustedes hablando el día martes, ¿sí? Si van a votar, vayan a votar, pero cuídense, sí, por favor, jóvenes, traten de respetar los horarios que se han sugerido, ¿sí? Y nada, si salen, pues déjense bastante y que tengan un buen fin de semana, muchachos. Nos vemos, chao. Profe, le paso una pregunta. Claro que sí. Em,
¿Qué tipo de enlace químico se forma cuando comparten electrones un metal y un no metal que no son de la 1A, la 2A, la 6A y la 7A? Por lo general suele derivarse eso en un enlace covalente, ¿sí? Pero ahí, para hacer más, digamos, hilar más fino, lo que tendrías que ver es la electronegatividad del metal y del no metal, ¿sí? Pero en términos generales puede formarse un enlace covalente. ¿Sí me escuchaste? ¿Sí, sí me escucharon, muchachos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. con mi compañero. ¿Sí me escuchaste? ¿Sí me estabas preguntando eso? No, Se- se- sí, ya. yo no le escuché, profe. Te decía que este enlace podría ser un enlace covalente. Por lo general cuando es un no metal cuando es un no metal y un metal cualquiera, suelen formar enlaces covalentes, pero eso depende mucho. En general podemos ser covalentes, pero eso depende mucho, para ser más exactos, como te decía, tenemos que ver ahí la diferencia de electronegatividad. O sea, Ah, específicamente de cuál estamos hablando. ¿Sí? Ahí podríamos dar un criterio pues más aceptable. Eso. ay, Sí. ay, ay, gracias, profe. Plomo y cloro, ¿sí? Eso formará de ley un enlace covalente. ¿Sí? Cloruro plomboso, todo así, ¿sí? O si me dices, pero en cambio si me dices ahí, qué sé yo, si me dice níquel y oxígeno, desde el níquel no es de la 1A ni la 2A, pero el níquel con el oxígeno forma un enlace iónico. ¿Sí? Ya, ya, profe, gracias. Bueno, hay que seguir dar un poquito más fino, ¿sí? Igual conocer un poquito más lo de electronegatividades. Bueno, evidentemente, pues yo conozco un poquito más por el hecho de que he estudiado un par de años más. Pero a ustedes no se les va a poner algo tan complicado, chicos, más bien se les pondrá algo que ustedes puedan identificar, sí, fácilmente, ya no con los números exactos de las electronegativas, sino con los criterios pues, que hemos impartido en clase, ¿sí? Profe, gracias. Pero muy buena la pregunta, estaba bien. ¿Algo más, muchachos, alguien? Inge, disculpe, por si acaso va a atender el día lunes en hora de consulta. No, porque sería, o sea, no porque no dijeron que no podíamos hacer actividades académicas. Nos mandaron un correo que no podemos recuperar ni nada, o sea, hay que dejarles descansar. Sí, entonces no. Eso, jóvenes. ¿Alguien más? Buenas noches, profe. Una pregunta. Dime, dime. No. Es sobre los ejercicios del deber. Creo que hay un problema en el 9 porque ya le estábamos dando vueltas en el grupo para ver cómo sale, pero no da. Chuta, muchachos, ¿por qué no fueron el jueves? Ayer en la hora de consulta. Era que vayan, chicos. Chuta, es que Ahorita ya estamos con los muebles. Ya estamos cerrando el kiosco ahorita. Profe, usted dijo que esa respuesta estaba mal. Ah, sí, En la- eso en la hora de consulta, pues está mal, ¿sí? Sí, a los ah, compañeros que fueron a la hora de... ¿Es ese mismo ejercicio, Gabriel, el mismo que dijo tu compañera? sí, me imagino que sí, porque Sí. no sale. A ver, dile ahorita, dile ahorita. El 9. Diga si no, Sí, dígame. perdón, profe, Ahí, ¿qué dijo? Conversen en qué ejercicio es para que vean si es un ejercicio que yo ya resolví en hora de consulta y estaba mal, está mal, ya dije. Sí, ese mismo es, profe, ese mismo dijo, el 9. Pues, conversen Gabriel y Angie ahorita para que vean si es el mismo ejercicio. Ah, bueno, ya, profe. ya, profe. Pero Solo ahorita, quería. este rato. Gabriel, ya el ejercicio, ¿cuál es? Bueno, dibujar el ciclo de Born-Haber para el cloruro de calcio y calcular el calor de formación. Sí, profe, sí es ese. Sí, ya, entonces Angie, tú pones ahí, sí, en verdad, el profe dijo esto y creo que les dije hasta cuánto debía salir, ¿no? Sí, algo así, más o menos. Todo entre los Grupo de WhatsApp la respuesta. 700. Perdón, creo. Sí, Angie. Sí, profe, sí. Chévere. Ya, bueno, chicos, eso. Traten de ir a las horas de consulta, muchachos. Bueno, Ya, gracias, profe. Es que ¿alguna, le revise después. sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No. Bueno, muchachos, chao. Sí. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Pero Inge, Hasta luego, Inge.